Estamos en comunicación con Norma Bone. ¿Qué haces, Norma? ¿Cómo te va? Miguel, Mónica, Matías, te saludamos de esta mañana hermosa de otoño con lluvia. Ganamos los que decimos que nos gusta que llueva un poquito. ¿Cómo andás? Bien, bien, para los porteños, por lo menos un poquito de lluvia lo deben añorar bastante. Me encanta, exactamente. ¿Cómo andás, Norma? Muy bien, mucho gusto a todos y siento no haber podido estar con ustedes allí. Estás perdonada, se te escucha muy bien. El Meet es una maravilla tecnológica que permite que la gente que está escuchando en la casa sienta que vos estás sentada acá al lado nuestro. La idea de llamarte, Norma, tenía que ver con que, bueno, la motosierra, la licuadora y el achique del Estado también ha afectado políticas que tienen que ver con los derechos humanos y, bueno, sabemos que vos laburás el tema aquí en la provincia de San Juan y es por eso que queríamos preguntarte en principio cómo impacta en el sector de derechos humanos la famosa motosierra vinculada con la licuadora. Bueno, por supuesto que impacta en los derechos humanos de todos, porque si bien es cierto que es a lo primero que se ha atacado, primeramente porque se estigmatizó esto de los derechos humanos como el curro, como los planeros que están allí, que porque fueron hijos de, están subvencionados por el Estado, y todo esto que ha sido un vaciamiento de sentido permanente, eh, además de que han atacado fundamentalmente los organismos de derechos humanos, pero han atacado la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Género, han atacado todas estas políticas públicas que se han venido construyendo a lo largo de todos estos últimos años con un gran esfuerzo, con una gran participación para lograr el reconocimiento de estos derechos a quienes siempre han estado a los márgenes y excluidas, como son los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. Mm. Entonces, estaba claro que esta motosierra venía por esto, ¿no? No venía por la famosa casta, venía por esto. Y viene por esto como viene por el vaciamiento de todo lo que son los juicios de lesa humanidad, de memoria y justicia, porque arrasan con una verdad histórica. Para poder seguir esta lógica que sí es a nivel mundial también, esta nueva derecha, que no es sin un cambio de la cultura, porque ahora esto viene con una imposición de lo que se llama la pedagogía de la crueldad. Norma, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Hola. yo recién dos cuestiones que me surgían, ¿no? Cuando te escuchaba. Una es que de alguna forma nos han obligado a un retroceso que es tener que salir a explicar por qué era importante tener una Secretaría de la Mujer que se aboque a esos temas, por qué es importante el INADI. Hemos tenido que salir a explicar en cada uno de los organismos por qué hace falta una Secretaría de Agricultura Familiar, el por qué. Y capaz que está bueno también en este caso decir por qué necesitamos una Secretaría de Derechos Humanos y por qué era importante, por ejemplo, ahora que han desmantelado dentro del ejército, creo que es el área que se ocupaba de las investigaciones en todo lo que ha tenido que ver con las violaciones a derechos humanos. ¿Por qué es importante que esas áreas existan? Creo que ese es uno de los puntos y dentro de eso, ¿por qué son importantes que los juicios puedan continuar y para qué hace falta financiamiento del Estado en ese caso? Eso es muy importante lo que expresas, ¿no? Porque fíjate que esto es para que también nosotros nos hagamos cargo de que ha habido una falencia, una seria falencia, porque no solamente la cuestión es la conquista
del reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de una verdad histórica y demás, sino el mantener en una lucha constante estos derechos alcanzados, como los juicios. Porque que nosotros tengamos que explicar ahora por qué, es porque hubo una falla en términos de esclarecer y nombrar, señalar, diferenciar a nivel comunicacional cada uno de estos logros. No se sabía para qué estaba la Secretaría de la Mujer. No se sabía la cantidad de proyectos para la promoción y la construcción colectiva de nuevos tejidos sociales que han construido las mujeres. No se sabía qué hacían las mujeres que de la crisis desde el 2001 se congregaron, trabajaron la tierra, se reunieron, dejaron de lado esta estigmatización social que sigue existiendo para justamente empoderarse y armar cooperativas de trabajo. Eso no se supo y no se dio. Bueno, es una responsabilidad, sí, una responsabilidad del Estado que tuvo una gran falla comunicacional en todo esto. Pero también como todos nosotros que hemos defendido estos espacios, no hemos sabido comunicar apropiadamente lo que significa esto de nombrar la promoción humana como el espacio privilegiado para la salud mental, lo colectivo como el pilar fundamental para la salud mental. Y entonces ahora lo colectivo es señalado y estigmatizado en una promoción al individualismo, pero es un individualismo no a secas, sino con una vertiente muy cruel a todo lo colectivo, a todo lo grupal, a todo lo que busca un bien común, ¿no? Entonces creo que hoy sí tenemos que hacernos cargo de esto y por eso no quería dejar, por lo menos de marcar una semillita, porque todo lo que hacemos son semillitas, pero semillitas que permitan nombrar justamente qué es posible como trabajo permanente de reparación a la crueldad. Y me parece que el trabajo permanente es no solo de una ternura colectiva, de una ternura política, de una ternura transformadora, sino de un esclarecimiento continuo, porque la naturalización es fruto de un disciplinamiento también social que se está dando y que lleva a la indiferencia por el dolor ajeno. Y esto sí rompe todas las posibilidades de una red de sostén, que es lo mínimo que necesitamos para reconstruir esta identidad propia, identidad nuestra, que también ha sido atacada. Este nosotros, que es lo también atacado. Entonces, me parece que tenemos que esclarecer por qué es necesario, tenemos que esclarecer también por qué es buscado romper con todo lo colectivo, con todo lo que apunta a la educación, a una educación en la diversidad, a esto que se llama la educación pública, donde justamente es la posibilidad de acceso al pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el modo más salvaje y primario Norma. de anhelar la posibilidad de la autonomía y de la independencia. Norma, ¿cómo estás? Matías te habla. Te hago una consulta. Vos, bueno, como docente y parte de la Universidad Nacional, que es una parte de las instituciones más fuertes con respecto a la formación educativa y profesional, ¿no has visto en estos últimos años que hay una decadencia en la misma representación docente con respecto a la defensa de un derecho humano como es la educación o justamente
como se dice en forma coloquial, haciendo más el juego al enemigo que a las propias instituciones, y reforzar y hacer una transmisión de lo importante que es la cuestión colectiva, el crecimiento educacional y en derechos humanos básicos, por ejemplo? Sí, por Esa supuesto. Es más, carencia. yo creo que esta crisis cuyo emergente es hoy Milei, no es de ahora, viene calando fuerte desde hace mucho tiempo. Yo hace muchos años que ya no estoy en la facultad porque me jubilé, Ah, bien, bien. pero sigo totalmente en contacto con los colegas que siguen estando en ejercicio. Y ya desde entonces, ya desde hace 10 años, digamos, se veía una cosa de mediocridad, de estancamiento, de búsqueda del kiosco propio, de falta de compromiso eh, con lo colectivo, con la cuestión de recuestionar los contenidos, los modelos, las praxis dentro de la misma universidad. Y la universidad es una caja de resonancia, como son todas las instituciones, de lo que pasa a nivel social. Así que esto que nos duele, porque hoy más que nunca se ve eh, en la Cámara de Diputados en estas intrigas que son puramente de privilegio, de buscar una tajada, de poco compromiso con la angustia de la sociedad, esto que vemos en un poder judicial que no es confiable, que son totalmente corporativistas y en defensa de los intereses de los más poderosos y del poder económico, que son los dueños de la Argentina. Bueno, esto no pasa, no nos llega un Milei del cielo, es un emergente resultante, digamos, de una multiplicidad de factores que ya vienen operando en nuestra sociedad. Y Eh, creo que por eso tenemos yo tengo una imagen que más o menos construida a partir de esta zona que tenemos sísmica, que esto nos convoca como un terremoto y van a caer muchos pilares y que la reconstrucción de este sismo a nivel humano y cultural será posible en la medida en que sigamos eh, armando estas bases sólidas desde la solidaridad, desde el compromiso, desde la humanización y desde una reconstrucción cultural. Y es lo Norma, que ha estado para mí agujereado. Norma, algo que está vinculado con eso, vos usaste hace un rato la palabra crueldad, ¿no? Hablando de la pedagogía de la crueldad, trayendo a Rita Segato, es algo que hace varios programas nosotros también veníamos hablándolo porque, bueno, justamente era algo que por lo menos a mí me había surgido con todo el manejo o desmanejo que se ha hecho con los despidos y con el trato. eh, Me hacía pensar en esto, ¿no? En la crueldad como forma. Y pensaba desde tu lugar como que has venido trabajando en el tema de derechos humanos, si hay si alguna línea con esta pedagogía de la crueldad que también nos trae a la cabeza o nos recuerda la crueldad que hubo durante la época de la dictadura militar, y si de alguna forma no hay un vínculo, ¿no? Entre ambas formas de crueldad, y también eso tiene que ver con cerrar lo que tiene que ver con los juicios o con los reclamos, porque es los reclamos de alguna forma ponen sobre la mesa qué implica la crueldad, y quizás también el cierre es decir, bueno, de esa crueldad no vamos a hablar, o la crueldad está hasta aceptada. Sí, justamente creo que si nos sirve la historia, es como Foucault dice, ¿no? De encontrar cuáles son estas líneas, las genealogías de estas emergencias, ¿no?
creo que es tan clara en esta mirada genealógica como, o sea, de relación, de analogía y de origen, aquella donde estaba la, este, la dictadura eh, que tenía que ver con la alianza cívico-militar. Y lo cívico ha tenido que ver con todo un empresariado que también usó a la militares, eh, no los usó pasivamente, los usó activamente, porque ellos también están comprometidos con esa ideología, eh, para aplicar la mayor de las crueldades. Y el terrorismo de Estado es justamente desde el terror, ir calando construyendo una naturalización de esto, un silenciamiento de, y una represión tan grande que de esto no se pudo hablar. No se pudo hablar durante 40 años. Y por eso ha sido tan difícil también los juicios de lesa humanidad. Cuando estos juicios han podido dar lugar a estos espacios posibles de reparación, en el intento de mostrar no solamente lo que fueron desde la singularidad de todo lo vivido por las víctimas, sino de poder dejar inscriptos registros de una verdad histórica de lo que ha sucedido. Esto, por supuesto, hace retomar a los mismos personeros de siempre, ahora no con el uso de las Fuerzas Armadas, sino con el uso de las nuevas tecnologías mediáticas y de comunicación, una nueva forma de crueldad, que tiene mucho que ver con aquello, porque es también no solo la cancelación, ¿no? Antes eran las desapariciones, hoy desaparece del mapa sin ser nombrado, sin ser avisado por qué se los echa, etcétera, pero además transformándolo simplemente en un número y con una apología de las personas que son eliminadas, digamos, de sus lugares de inclusión en la sociedad. Nor- Por Norma, eso creo, dale, sí, termina. no, digo que esta crueldad, bueno, esa crueldad viene de lo más crudo, digamos, de apelar, intensificar, apelando con el discurso, digamos, a aquello más primario, más crudo que tenemos en nuestra condición humana, que justamente es la hostilidad hacia el otro. La cultura es aquello que permite hacer con eso crudo un trabajo de elaboración, de procesamiento, de transformación, para hacer de eso crudo algo cocido, como dice Levi-Strauss, algo para alimentarnos, para gratificarnos, para disfrutarnos. Y esta es la cultura del amor, la cultura de la ternura, la cultura de la relación con el otro, de lo colectivo, de la posibilidad de producción con otro, no sin otro. Norma, Por eso, sí, tenemos que cortar, pero te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Comunitaria La Lechuza. Nos encanta hablar con vos y gracias por habernos dado un rato de tu sábado. muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Norma.